buenas a todos, capítulo 2 de Ecopodcast. Seguimos con esto. Antes de nada, pues decimos otra vez que esta emisión forma parte del proyecto PAC Gaia, cofinanciado por la Unión Europea, y que las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Bueno, este segundo Ecopodcast lo titulamos La PAC, guardiana de la naturaleza y el medio ambiente. Y con nosotros vuelve a estar Jacobo Feijó. Muy buenas, Jacobo. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Con muchas ganas. Comentabas que ya llegó el otoño, ¿no? Sí, ya se nota. Se nota. Frío y bueno, volvió la lluvia. Es siempre una buena noticia. La verdad es que estos días aquí en España está pegando bien. Sí, está en toda la península porque se movió el anticiclón de los Azores, que ya era hora, y entran los frentes del Atlántico con muchas ganas. ¿Y toca un fin de semana mojadito también o ya para? Bueno, aunque no toque el fin de semana, donde estamos grabando ayer cayeron 60 litros por metro cuadrado, que llegó bastante bien. Carambas. Bueno, venga, pues empezamos, si te parece bien, comentando un poquito el estado del proyecto. ¿Cómo se encuentra PAC Gaia de Journey a estas alturas? Adelante. Bueno, en primer punto, Fotocontest, el concurso fotográfico para jóvenes entre 6 y 17 años, ya está abierto. Ya está abierta, son 4 ediciones y la primera ya se abrió el día 15. Entonces, nada, los que estéis interesados en consultar las bases, pues están en la web, también en redes sociales se han publicado un poco de cartelería explicando cómo funciona y nada, animaros a todos a participar. Luego también material audiovisual, ya se han hecho, bueno, el primer Ecopodcast ya se ha hecho, hay algún vídeo de la Gaia desconocida ya por ahí preparado y la web que va cogiendo forma poquito a poco. Es una web densa, tiene muchos contenidos, pero bueno, se está desarrollando correctamente. Y dicho esto, pues punto 1 del podcast, que vamos a hablar un poquito de la relación entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Vale, pues parece que es un tema de los más complejos y fundamentales de la existencia humana. Y nada, a ver, los seres humanos estamos ligados al entorno natural desde siempre, ¿no? Dependemos de la naturaleza para el alimento, para la energía, para refugiarnos, para nuestros hogares, para calentarnos, para todo dependemos de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que esto nos ha llevado a una explotación de los recursos naturales de manera insostenible, ¿no? Entonces tú, Jacobo, ¿cuál crees que es la relación que hay entre humanidad y naturaleza? Una relación fundamental. Tenemos una parte material, una parte animal que depende absolutamente de la naturaleza y de sus recursos. Y es una relación compleja y una relación cambiante, porque no le demandamos lo mismo a la naturaleza en una cultura A que una cultura B, ni en unas condiciones de desarrollo tecnológico A que B, ni en unas condiciones de población, de densidad, de demografía, una que sea distinta que la otra. Entonces, una relación sustancial muy dinámica, muy cambiante, que cambia a lo largo de la historia, que impacta de forma diferente a lo largo de la historia y que tiene mucho que ver con la cantidad de personas que estamos en el planeta y las tecnologías que tenemos disponibles en cada momento para aprovechar la energía y para actuar sobre los ecosistemas para obtener alimentos. En este caso, uno de los impactos más grandes, para bien o para mal, siempre va a ser el de la agricultura y el de la ganadería. Y nosotros estamos aquí para que el impacto sea para bien. Es como que a los inicios, ¿no? del humano, pues sí que era una relación, digamos, más positiva, ¿no? Tú tenías que servirte de lo que te ofrecía la naturaleza y saber explotarla para que la naturaleza produjera lo que tú querías y era más simbiótico, ¿no? Ahora quizás parece que es más anarquista por nuestra parte, de coger, luego hablaremos de deforestación, de estos problemas que genera el humano, como dices tú, con los números que somos, no somos muchos y esto provoca pues un desequilibrio
entre los recursos naturales y lo que le exigimos a la naturaleza. Bueno, pero tenemos el conocimiento, tenemos la ciencia y la tecnología para equilibrar todo eso. La capacidad de carga del planeta no es la misma si somos recolectores cazadores, porque no sé, a lo mejor un núcleo familiar necesitaría 1000 hectáreas para sobrevivir, de la caza y de la recolección de frutos, o 500, un gran número de hectáreas, y depende también si están en la selva o en el desierto del Kalahari, pero eso cambia totalmente con la llegada de la agricultura, y podemos utilizar los recursos de forma sostenible y aumentar la capacidad de carga del planeta, que depende, decíamos algo el otro día, pero lo podemos reiterar, depende muchísimo del conocimiento que tengamos para aprovechar el medio y de la ciencia y de las técnicas que desarrollamos para poder utilizar los ecosistemas sin dañarlos, para poder utilizar esos flujos de energía libre que vienen del sol, convirtiéndolos en energía química, en alimentos a través de la agricultura, y por lo tanto es una relación que está siempre muy abierta y muy dependiente de nuestros conocimientos y de cómo los apliquemos y de las ganas que tengamos también de hacer las cosas bien para respetar el planeta y sus sistemas de control de los ecosistemas globales, del clima, y de dejar algo para las generaciones futuras, ¿no? Para que lo que aprovechemos nosotros ahora en modo alguno hipoteque el futuro de los que nos van a suceder. Hacía referencia a lo que hablamos el otro día. También hablamos del tema de Gaia y de la Tierra como organismo propio con vida, ¿no? Y esto me recordó a esa icónica frase de Carl Sagan, ¿no? Que dijo una vez que somos literalmente, todos somos literalmente polvo de estrellas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entiendo el polvo de estrellas como algo inerte y sin vida. Entonces, ¿en qué punto la piedra puede pasar de ser piedra inerte y convertirse en organismo vivo y ser Gaia, vida, a partir de eso, de polvo de estrellas? Bueno, nadie lo sabe, esa es la realidad, y quien tuviera esa respuesta pues ganaría el premio Nobel mañana, ¿no? Un premio Nobel o 100, porque es la pregunta del millón. Lo que sí, yo creo que todas estas teorías sobre el origen de la vida van a cambiar radicalmente y van a quedar totalmente obsoletas las que se dieron hasta el presente, porque todas las teorías, digamos, estándar, hablan de que la vida es un proceso prácticamente inevitable si mezclas los elementos químicos y les das tiempo, pero se deja fuera una parte de la ecuación. Son todo teorías que hasta ahora se han limitado a la parte química o física del proceso, pero es que hay algo más que física o química, hay información, y eso no está en la ecuación de las teorías actuales sobre el origen de la vida. ¿Cómo entra la información en la materia? Eso es lo que me comentabas un día, de cómo entraba, ¿no? La información, no sé si en la materia o en una célula. No, en la materia. ¿Cómo informa la información la materia? Ese es el gran misterio. ¿Cómo entró? Hoy día tenemos un pulmón, ¿de acuerdo? Las personas, por ejemplo. Hubo un momento en que por primera vez tuvo que aparecer la información para construir ese pulmón y entrar en el ADN. Esa es la gran cuestión. Mientras todas las teorías que soslayen la parte, que se limiten a materia, energía, espacio, tiempo, pero dejen fuera la información, son incompletas. Y en eso la ciencia tiene que dar un salto de gigante hacia adelante. Hay una obra que se titula precisamente ¿Qué es la vida?, del gran físico que fue Erwin Schrödinger, el creador de la mecánica cuántica, el padre de la mecánica cuántica, el del gato vivo, gato muerto. Tiene que ver con eso, ¿no? El gato de Schrödinger. ¿O? Sí, no tiene que ver con eso lo del gato, pero sí tiene un libro donde él meditaba acerca de la materia y de la vida, y él fue capaz de deducir la existencia del ADN, de predecirlo unos 15-20 años antes de que se descubriera. Él dedujo que tenía que haber una información, que tenía que estar en forma de lo que él llamaba cristales aperiódicos, que al final es una macromolécula irregular, que es lo que es el ADN, y decía que debíamos estar preparados para encontrar en los seres vivos leyes que no están en la física y en la química. Y aún hace poco oía a un científico eminente de Harvard decir que no era así, que Schrödinger estaba equivocado, que hoy día sabemos que
todos son reacciones químicas, y es verdad, son reacciones químicas, eso no lo podemos en el interior de la célula, en las mitocondrias, en el núcleo, en las enzimas, todo esto son la liberación de energía, la ATP, todo esto son reacciones químicas, claro que sí, pero es que esa no es la cuestión. Hizo meditar otro autor, que ahora no recuerdo quién era, que hablaba que supongamos que tenemos un sistema que emite partículas con un spin que puede ser 1 o 0, y es totalmente aleatorio, y a lo largo del tiempo, si hacemos la media, salen tantos ceros como unos. Es perfectamente aleatorio, perfectamente explicado por la física. Pero suponte que coges esos ceros y unos, que te dio una secuencia en media hora que los estuviste anotando, y les aplicas el código ASCII para convertirlo en información y te dan la solución, yo qué sé, de la enfermedad del cáncer, decía él. ¿Hay algo antinatural en ese sistema? No, emitió espontáneamente ceros y unos. Pero cuando lo traduces a información y ves que te aparece una respuesta a algo complejo, tienes que sospechar que hay algo más detrás de ese mecanismo. Bueno, pues ese tipo de información compleja se produce a cada momento en las células. Ese equilibrio entre reacciones que tiene un significado prácticamente semántico en lo que es la constitución de estructuras de nivel superior en la célula y de homeostasis, de equilibrio para el mantenimiento de la vida. Eso está ahí, y eso es un misterio, y hay que empezar a indagar, a ver si aparece un nuevo Schrödinger que nos dé una pista. Y lo que sí yo creo es que van a quedar obsoletas totalmente muy pronto todas las teorías que tenemos ahora sobre el origen de la vida, porque no han tenido en cuenta el parámetro de la información. La información no es material, que es otra cosa. ¿Cuántas cosas nos vamos a quedar sin saber, no? Yo creo que sí, es lo bonito también. A veces el misterio hay que rodearlo, hay que acotarlo, hay que estudiarlo, hay que ponerle límites. Decía el filósofo Julián Marías que si hay dos personas en una habitación oscura y una tiene los ojos cerrados y la otra no, los tiene abiertos, los dos no ven. Y una primera opinión podría decir los dos ven lo mismo, no están viendo nada. Y decía, pues no, uno no ve porque tiene los ojos cerrados, pero el otro los tiene abiertos y ve que no se ve. Y muchas veces hay que conformarse con ver que no vemos, ¿no? Y a partir de ahí generar las preguntas adecuadas. Bueno, esto viene a raíz, ¿no? Porque hablábamos del tema de relación entre humanidad y naturaleza. Entonces, enfocándolo más, el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente, ¿no? ¿Qué precio pagamos por este crecimiento que tenemos en todo nuestro desarrollo como civilización, como sociedad, como humanidad en el medio ambiente? Bueno, yo creo que desde el punto de vista global las cosas no van tan mal. Es cierto que hay partes del planeta, especialmente donde hay pobreza, donde se dan los mayores problemas medioambientales, pero globalmente yo creo que hemos pasado puntos preocupantes de inflexión, de deforestación, empezamos a conocer qué cosas dañan, empezamos a conocer cómo funcionan los ciclos del reciclaje de los nutrientes, empezamos a saber cómo evitar emisiones, cómo tratar contaminantes, cómo reciclar agua. Cómo regar con agua salada, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde ya no se aprovecha el agua salada y hay técnicas para incluso poder regar. Sí, porque también podemos conocer incluso cómo manipular las plantas para que aguanten mayores niveles de salinidad, que es un problema también muy grave, donde se usa el riego localizado sin agua de lavado. Hay muchas zonas de agricultura intensiva donde la salinización es un problema. Es decir, que yo en eso siempre voy a insistir en que tenemos que ser optimistas. Yo que sé, ahora mismo la Argentina prácticamente tiene la misma superficie que la India. En la India hay, Dios lo sabe, ahora 1.400, 1.500 millones de habitantes. En Argentina hay unos 30 y pico, como en España, casi 40. Es decir, que todavía hay espacio, todavía hay hueco y lo importante es que utilicemos nuestra inteligencia y nuestros conocimientos para ir resolviendo para ir anticipándonos a los problemas. ¿Crees que existe un punto de no retorno? ¿Habría un punto en el que ya nos hemos pasado de la raya y ya no es arreglable el problema? Yo creo que no. Lo único que yo creo que realmente amenaza a la humanidad más que sería la estupidez humana, ¿no?
los problemas éticos, en cómo nos relacionamos entre nosotros, entre países, entre civilizaciones, entre culturas. Indudablemente, como nos relacionamos con la naturaleza puede llegar a ser un gran problema, pero yo creo que no hemos llegado a ningún punto de no retorno, a nada que no podamos de momento resolver. Es interesante. Podría estar equivocado, por supuesto, pero soy optimista. No, hay que ser optimista, sí que hay que ser optimista, porque lo que más se lleva también no es ser pesimista y ser muy negativo con, joder, el ser humano ha conseguido grandes logros, ha hecho muchas cafradas y muchas salvajadas, pero también ha hecho muchas cosas positivas por otros seres, por el medio y que no todo es negativo, está claro. Y esto me lleva al tema de la tecnología, ¿no? La tecnología que desarrollamos y su relación con la naturaleza. Pues tenemos eso, teléfonos inteligentes, ahora está muy de moda hablar de inteligencia artificial, de la tecnología. Hemos conseguido que nos ayude mucho, ¿no?, a simplificar nuestras vidas, a mejorarlas, a darnos más calidad de vida, pero sí que es cierto que pasamos, yo lo pienso, todos los trabajos tienen una pantalla asociada, hay muy pocos trabajos, bueno, hay todo tipo de trabajos, pero sí que hay muchos que conllevan estar 8 horas mirando una pantalla, todas estas cosas que por una parte se dice que nos pueden aislar, ¿no? Estar siempre trabajando con tecnología, aislarnos de la naturaleza. Tú, es verdad que me acordaba del tema de los calendarios lunares, ¿no? Antes los teníamos muy presentes, hay gente que se corta el pelo en creciente para que le crezca más. La agricultura se centra mucho en la siembra, en el tema de los calendarios lunares, y es cosas que la gente va olvidando ahora, la gente no sabe porque vivimos en ciudades, vivimos en urbes y no tenemos en cuenta la naturaleza para nuestro día a día. Entonces, ¿tú cuál crees que es esta relación que existe hoy en día entre la tecnología y la naturaleza? Pues compleja, cambiante, y estamos ante una revolución que es la revolución digital, que nos va, la sensórica, para adquirir datos y poderlos manipular con la inteligencia artificial, entre otros. Hay sistemas de agricultura que se fijan en una planta, yo qué sé, pues con sensores, con cámaras, pues a lo mejor una planta de maíz, pues adquieren durante su periodo vegetativo, qué sé yo, 5 gigabytes de información sobre esa planta. Y se explota esa información. Esa es una tendencia que yo creo que va a ir hacia el futuro, vamos a depender mucho para optimizar las cosechas y para optimizar las producciones en la adquisición masiva de datos paralelos con el desarrollo de las cosechas, que esos datos y su explotación nos van a permitir detectar cosas que hasta ahora se nos habían pasado desapercibidas, como los niveles que pueden disparar pues la aparición de infecciones, de plagas, de enfermedades. Nos pueden también ayudar a tratar los problemas cuando aparecen. Se ven cosas por ahí que son ciencia ficción y de repente en 4 o 5 meses hay soluciones en el mercado. Se habla ahora de poder identificar, yo que sé, en un invernadero los insectos que son un problema y liquidarlos con un pequeño rayo láser. Y la inteligencia artificial reconocería, esto es una abeja, pues pasa, esta no. Sistemas para eliminar malas hierbas también de la misma manera, una cámara, una máquina, y va seleccionando, esto es mala hierba, esto no, esta la chicharro, esta la dejo. Es decir, que eso nos permitiría evitar muchos productos químicos que ahora se están utilizando. Es decir, que estamos ante un momento muy interesante de la historia, ese boom de la digitalización, de las máquinas inteligentes. Probablemente los aperos de la agricultura van a dejar de ser arados arrastrados por un tractor para pasar a ser arados inteligentes y boquillas que echan productos de forma inteligente, y porque analizan la tierra, porque analizan la composición, porque analizan el nivel de humedad, porque analizan la presencia o ausencia de este nutriente, o de los huevos de este tal, o de la presencia de este nemátodo. Y nos va a permitir ser mucho más eficaces, que duda clave. Lo que pasa es que a veces uno... me acuerdo una anécdota muy graciosa que se decía que cuando empezó el cine había una tertulia de intelectuales españoles y empezaron a desbarrar. Era aquel cine en blanco y negro, mudo.
y decía alguno, pues algún día, quién sabe si esto avanza, se harán películas en color, y decía otro, y a lo mejor hasta con voz, y decía otro, y a lo mejor hasta en 3 dimensiones. Y había otro por allí que dijo, parar que vais a inventar el teatro. Quiero decir que muchas veces este conocimiento que nos pueden dar estos sistemas, estas máquinas, está en la intuición de muchos agricultores, de muchas personas que se relacionan directamente con las plantas y que saben, antes de que haya un síntoma, si hay un problema de riego, saben la que se va a secar, saben, porque tienen ese conocimiento intuitivo, basado en la observación y en bueno, pues en esa intuición, que es una parte razón y otra parte don. Y muchas veces lo que estamos intentando hacer con estos sistemas es conseguir imitar ese ojo clínico, esa intuición que tiene el ser humano, ¿no? A veces da que pensar que a lo mejor muchas de las cosas que estamos intentando automatizar, mecanizar, pues a lo mejor las tenemos ya resueltas con el trato intuitivo diario de las personas que están en comunión y en contacto con la naturaleza, con los ciclos, con las plantas, con las semillas. Da que pensar. A mí el tema de los láseres que seleccionan y lo que achicharra, a mí me parece alucinante eso, ¿eh? Porque ya escuché también, ya debe de haber algún proyecto, o sea, eso se están utilizando ya, hay sistemas así. Yo solo lo escuché en fase experimental, pero bueno, nos da una poco idea la gente que nos escucha, sobre todo si hay jóvenes, que en la agricultura también hay mucho donde innovar y donde aplicar ciencia y tecnología y aplicar talento, así que espero que haya muchos jóvenes talentosos que se dediquen a la química, a la informática, a la física, y que aporten ideas y soluciones para esto tan fundamental que es producir los alimentos, que es la agricultura, y hacerlo de forma cada vez más sostenible, ¿no? Respetando esos ciclos de la naturaleza y esos ecosistemas que tenemos que respetar, porque son los que toman control de las condiciones del planeta para que podamos seguir estando aquí. Y al igual que hablábamos en el ecopodcast anterior, que hablamos de jardines verticales, de corredores verdes, hay una tendencia positiva, ¿no?, en integrar naturaleza en el diseño urbano de las ciudades, ¿no? Entonces pregunto yo, ¿cómo imaginas tú las ciudades del futuro? Pues yo las imagino un poco como una prolongación de lo que se está intentando ahora, ¿no? Seguramente con materiales mucho más reciclables, todas las infraestructuras, las viviendas, etcétera, con principios de bioclimáticos pasivos para conseguir el ambiente climático idóneo en interiores. Y ¿eso sería vegetación, te refieres? ¿O cómo podría ser la eso? orientación, el jugar con la radiación solar que entra, pues con cristales transparentes mejorados que dejarán pasar la radiación solar y evitarán que salga el calor con mayor eficacia. Y viceversa, ¿no? Que pase la luz, pero que no entre el calor, ¿no? Sí, algún sistema efectivamente, dependiendo si estamos en un ambiente en invierno o verano, queremos refrescar quiero solo luz calentar, o quiero luz y calor. O luz y calor, efectivamente, porque muchas veces pensamos que lo de evitar el CO2 es andar en bicicleta, que está muy bien, pero también está en estudiar y en la ciencia, por ejemplo, se descubrió que si aumentaba la frecuencia de la electricidad en los tubos fluorescentes en su momento, pues había un menor consumo energético, se producía más luz con menos electricidad. Entonces bastaba poner un pequeño dispositivo antes del sistema de iluminación para aumentar la frecuencia eléctrica y optimizar. Quiere decir que hay que meter mucho conocimiento. Entonces estas ciudades, imagino que harán hincapié eso en los materiales, supongo que en la electrificación, en la bomba de calor como el sistema termodinámico más eficiente para climatizar. Yo creo que va a ser interesante, va a ser una mezcla de conocimiento antiguo, de orientación de materiales para acumular inercia térmica
y también de sensórica, ¿no? De sensórica para evitar consumos innecesarios, para que las luces se enciendan cuando se tienen que encender, o la calefacción se encienda cuando pues antes de que vayamos a estar en casa, para que tengamos la temperatura de confort al llegar. Imagino que habrá un gran despliegue de placas solares y de piel solar, no solo en los tejados, sino en prácticamente cualquier superficie donde incida el sol se pueda utilizar para generar energía solar. Estamos en una época muy interesante, y yo creo que las ciudades van a mejorar tanto en eso como en el tratamiento de los residuos, y vamos a conseguir calidad de vida aplicando esos conocimientos sin amenazar el entorno. Me recordaste ahora, lo leí el otro día, la historia de la pastilla de jabón. Ajá. ¿La conoces? No la conozco. Bueno, pues a ver si la cuento bien. Era un paisano, ¿no?, que fue a comprar una pastilla de jabón al supermercado. Hacía falta jabón, pues fue a comprar jabón. Y cuando llegó a casa y abrió la caja de la pastilla de jabón, estaba vacía, no había jabón. Entonces montó una reclamación de la leche a la empresa, que ¿cómo puede ser? Entonces, claro, una empresa buena, grande, dijeron, joder, ¿cómo se nos coló, ¿no? ¿Cómo se nos coló en la cadena de producción esta caja vacía? Entonces, nada, contrataron a 2 ingenieros científicos para desarrollar un sistema para que no se colara en la cadena ninguna caja sin su jabón. Uh-huh. Diseñaron un sistema que por láser, ¿no?, detectaba, y la otra parte de la historia era una empresa más pequeña, ¿no?, porque esto era como que era un centro comercial muy grande, una empresa con muchos recursos, entonces vamos a gastarlo mejor, y en el mismo caso una empresa pequeña, ¿no?, con una cadena de montaje de producción más pequeña. Claro, ¿cómo solucionó esto? Pues pusieron en la cadena de producción, en la cinta, un ventilador. Y la caja que huele no tiene... Genial. Eso me vino por el tema que decías tú, que hace falta cabezas, ¿no?, y nuevas ideas, y a veces no es irse tanto a grandes, no, a veces son cosas más básicas, pero geniales, ¿no? O sea... Sí, siempre todo empieza con una pregunta simple, muy sencillita. Y en la pregunta la pregunta bien hecha está el 99% de éxito de las respuestas. Si la pregunta está mal hecha, no vamos a tener una respuesta buena. Sí, señor. Bueno, venga, pues pasamos de tema ahora también hablábamos el otro día de ecosistemas agrarios, ¿no?, los agrosistemas y paisaje rural. Que, bueno, básicamente, que ya metiendo la PAC aquí, ¿no? Pues ¿qué papel crees que desempeña la PAC en conservación de paisajes rurales y en protección de ecosistemas? Pues cada vez más importante. La PAC mudó, lo decíamos otro día y habrá que repetirlo muchas veces, mudó un primer planteamiento después de la Segunda Guerra Mundial, donde en Europa la prioridad era aumentar la producción de alimentos y que fueran baratos, asequibles para la gente, a un momento en el que tan importante como eso es cómo los producimos. Los objetivos no solo son toneladas de carne o de mantequilla o de leche o de maíz, sino que es cómo producimos esos alimentos, ¿no? Y cómo utilizamos los recursos para produciéndolos no dañar el medio ambiente. Y la PAC actual se basa en eso, intentar aplicar principios a la agricultura de la Unión Europea que estén en armonía y alineados con los principios naturales de funcionamiento de los ecosistemas, que aseguran la sostenibilidad y el cuidado de los recursos hacia el futuro, especialmente del suelo. Y hay muchos paisajes y muchos sistemas que dependen, bueno, el paisaje por definición depende de la mano del hombre. El paisaje no deja de ser la interacción del ecosistema con un proyecto humano. Y hay muchos proyectos humanos que en el pasado crearon determinados paisajes que pueden que se estén quedando obsoletos. Pues a lo mejor los sotos de castaño, que tienen unos árboles centenarios que son auténticos monumentos naturales, que se puede uno
debajo de ellos, todos esos árboles, y parece como si estuviera debajo de una bóveda de una catedral, ¿no? Pues a lo mejor se están quedando obsoletos porque no hay mano de obra para recoger esa castaña, porque ahora las nuevas plantaciones de castaño a lo mejor pues tienen que dar ese, o el olivar tradicional, sí, que se está ahora se hace a espaldera, ¿no? Por ejemplo, claro. Y eso va a implicar, porque tiene que mecanizarse, tiene que ser posible aplicar tratamientos mecanizados, recolección mecanizada, y el olivar tradicional es muy difícil. Todo eso va a cambiar los paisajes agrarios. Pero hay paisajes que se tienen que conservar por su valor cultural, y porque en esos olivares o esos castañares centenarios vamos a tener un capital genético y unos árboles. Y ahí incide la PAC, y ahí inciden determinadas medidas para que eso se pueda seguir conservando y se pueda seguir legando a las generaciones futuras. Es decir, que la PAC está diseñada de una forma que busca mantener ese equilibrio, ¿no? Y que es consciente además de que la conservación de determinados paisajes depende de que haya personas en el medio rural. Entonces hay una serie de medidas de la PAC que busca eso, que pueda haber gente en el rural para que pueda seguir cuidando de esos ecosistemas, porque si desaparecen las personas va a desaparecer ese paisaje, va a desaparecer ese agrosistema, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo la parte que tiene que ver con el desarrollo rural es la que más está orientada y que está dispuesta a, que lo sepa la sociedad, el mundo rural eso ya se conoce, pero está dispuesta, y de hecho es así como funciona, a hacer pagos compensatorios a personas que utilizan esos sistemas muchas veces con un menor rendimiento, pero que tienen asociadas unas externalidades medioambientales. Lo que sería almendros en regadío y en secano. Pues por ejemplo, claro. Es un tema que estos días también se está debatiendo. Pues intenta compensar esa diferencia de rendimiento, porque el otro sistema, que no es tan intensivo ni tan productivo y por lo tanto no es tan rentable, pero sí está produciendo unos beneficios medioambientales que a lo mejor claro. El otro no tiene. Y eso tenemos que ser capaces de pasarlo a una cuantificación económica y compensárselo al que está apostando por el que tiene menos rendimiento económico, pero que está beneficiando al conjunto de la sociedad, no solo con el alimento que está produciendo, con la almendra, la castaña, o el maíz o lo que sea, o el forraje, sino bueno, pues que está cuidando el suelo de otra manera. Y aunque produzca menos, supongo que al producto que hace le añade valor. Supongo que tenemos que ser capaces, efectivamente, y en la PAC hay iniciativas de esas, efectivamente, por ejemplo, en el esfuerzo de los etiquetados para llegar al mercado, que el consumidor sepa que, bueno, esto viene de aquí y se produjo de esta manera, de esta determinada manera. Más hoy día, con las tecnologías es facilísimo. Con estos códigos QR podemos acercar un lector y nos puede dar una información muy completa de dónde la trazabilidad, de dónde viene y no solo digamos la trazabilidad de los pasos, los saltos, sino del origen, ¿no? En qué zona, en qué ecosistema, y cuánta agua se gastó, y cuánto no sé qué, y cuánto... La cadena de custodia del alimento. Efectivamente, la cadena de custodia del alimento. Todo eso, yo creo que a medida que los ciudadanos nos vamos concienciando, va a ir cogiendo más y más valor, ¿no? Y aquí en esto del desarrollo rural que comentabas, y también más o menos directamente con el paisaje rural, tiene bastante que ver la agricultura ecológica, ¿no? Producir de forma ecológica. ¿Cómo crees que podríamos fomentar más la adopción de prácticas ecológicas en Europa? Está avanzando muy rápido, porque es el propio mercado el que está traccionando el sistema, está exigiendo ese producto. Y entonces el productor pues se está adaptando porque ve que es un negocio. Y aparte hay también grandes marcas que se dieron cuenta que su comprador, su cliente se lo está exigiendo, y que están haciendo esfuerzos, digamos, paralelos a los que pueden ser los esfuerzos institucionales como los de la PAC para avanzar en este tipo de agricultura. Y a medida que nos vamos los ciudadanos educando y conociendo y sabiendo de qué depende la fertilidad, de qué depende la conservación del suelo, cómo interaccionan los ciclos de nutrientes, cómo lograr evitar el uso de pesticidas y
bueno, de insecticidas y de productos que a lo mejor ya no tienes que utilizar porque sabes utilizar la fauna para que los depredadores de esos insectos, de esas plagas. A medida que eso aumenta, yo creo que va a ser imparable. La demanda del consumidor va por ahí y va a haber que adaptarse. Ahora que también las cosas tienen que ir a su ritmo, no se puede colocar el carro delante de los caballos. Si vamos a prescindir de determinados productos y de determinadas sustancias químicas, pues tendremos que ir desarrollando el conocimiento de ecología y las variedades más resistentes y los enemigos naturales de lucha biológica que podemos utilizar. Se va a tener que hacer una transición de forma compasada para que no sea traumática, eso sí es verdad, y la PAC en eso va a tener que buscar ese equilibrio y esa sensibilidad. Vale. Vamos a hablar por esto del paisaje, de Red Natura 2000, pero antes vamos a hablar de deforestación y reforestación, ¿no? Se estima que anualmente se pierde una superficie equivalente al tamaño de Islandia, ¿no? de bosques. O sea, 10 millones de hectáreas de bosques al año. Y entre las principales causas está pues, la agricultura, la minería, infraestructuras para uso urbano. ¿Cómo crees tú que se puede luchar contra la deforestación? Pues luchar contra la pobreza, no me cabe duda. Es el gran reto. Lo que está machacando el planeta es la pobreza. Aquí en Europa, por ejemplo, están creciendo los bosques. En Estados Unidos, en América Boreal, Canadá, etcétera, están creciendo los bosques. El problema lo tenemos en los países en vías de desarrollo, que no tienen recursos y muchas veces utilizan una agricultura depredadora, pero por mera supervivencia. Y la pobreza es, yo creo que el mayor enemigo del medio ambiente, por lo cual el desarrollo y el equilibrio económico, el desarrollo social y económico de las zonas menos favorecidas del planeta no solo es ético, sino que también es inteligente. O sea, hay una relación entre deforestación y pobreza. No me cabe duda. Y entre agricultura no sostenible y pobreza. Donde no hay conocimientos y donde no llegan los fertilizantes y no llegan las semillas mejoradas y no llega el conocimiento agronómico, ahí es donde se está dando el problema. Y siempre hay menos eficiencia en la utilización de recursos, algo así, dices. Menos eficiencia y desesperación por producir ese alimento. Entonces, la gente para sobrevivir pues hace lo que sea y muchas veces pues, tala ese bosque, le prende fuego, lo que sea, hace allí una agricultura insostenible. También es verdad que hay muchas zonas, sobre todo en las tropicales, donde los suelos funcionan de manera distinta que en las zonas templadas, son mucho más vulnerables a la destrucción y a la pérdida de estructura física y química una vez que se, por ejemplo, las zonas de selva, ¿no? Una vez que se corta la selva, tenemos muy poco tiempo para restaurarla porque ese suelo se va a degradar muy rápido. Y es lo que hace que se saquen 3 o 4 cosechas y haya que avanzar para quitar más bosque. Esas dinámicas las tenemos que ser capaces de detectar dónde se están dando y tomar medidas globales para atajarlas. Y es una cuestión, insisto, la pobreza es el mayor amenaza en estos momentos a los ecosistemas y los que está produciendo mayores problemas de sostenibilidad. Y más que medidas globales, a nivel individuo, ¿qué crees que podemos hacer o si se puede hacer algo para luchar contra la deforestación? A nivel individuo, como siempre, ser un consumidor responsable, ¿no? Es un poco el reto y lo que podemos hacer a nivel micro y en nuestras vidas. Mirar un poco esas etiquetas, esas certificaciones. Hay unos sistemas ya muy bien desarrollados en el tema forestal que son... Bueno, pues pueden tener sus fallos alguna vez, pero en general son muy fiables, como puede ser el FSC o el PFC. Y además yo creo que en línea con lo que decíamos antes, cada vez podrán mejorar mucho más la información que dan al consumidor con esa trazabilidad que decíamos antes, que puede ir asociada a códigos QR, etcétera. Aparte de lo que es el logo, el propio logo del sello que te garantiza que esa madera o ese producto forestal que tienes pues ha seguido una línea en que en ningún momento hubo una quiebra de la gestión forestal sostenible y que se han tenido en cuenta
todo el tema de los residuos durante su producción, incluso de los derechos de los trabajadores que han participado en esa cadena de producción, desde los que talaron el monte, lo regeneraron, y los que produjeron la tabla y después la mesa o el papel o el cartón o el embalaje, lo que sea, ¿no? Entonces, ser consumidores responsables, yo creo que es un poco la clave. Vale, y esto sería en lo que respecta a deforestación. Y ahora, en lo que respecta a especies en peligro de extinción, que se estima que alrededor de 40.000 que hay alrededor de 40.000 especies en peligro de extinción entre animales, plantas y otros organismos, ¿qué culpa crees tú que tiene el humano en que estén en extinción estas especies? Normalmente cuando una especie se extingue es porque hemos ido a dejarla sin hábitat, sin ecosistema. Entonces tenemos que buscar, pues, no ir a seguir utilizando ecosistemas donde están estas especies, conservarlas, no transformarlos, por ejemplo, en sistemas agrícolas. Otras veces va a tener que ser al revés, va a tener que ser restaurando zonas para recuperar determinados hábitats. Otras veces va a tener que ser, pues, con investigaciones genéticas para poder, partiendo de muy pocos individuos, pues cruzarlas de forma adecuada para restaurar poblaciones que tengan una variabilidad genética suficiente. Se da mucha casuística y nos lleva siempre a lo mismo, ¿no? A que tenemos que utilizar el conocimiento, ir por delante de los problemas y renunciar a hacer determinadas transformaciones o actuaciones en el territorio, y otras veces corregir otras que se hicieron mal para dar oportunidad a estas especies de que recuperen hábitat y se recuperen sus poblaciones, claro. ¿Qué papel crees que desempeñan áreas protegidas, la Red Natura, estos sitios en relación a evitar que se extingan especies o en luchar contra la deforestación? Bueno, eso es un tema en el que hay que tener sensibilidad, porque al final, en lo que es la Unión Europea, todos los ecosistemas y los paisajes que tenemos actualmente han sido fruto de la interacción con el ser humano. Hoy hablamos desde Galicia, por ejemplo, y en Galicia, en 3 millones de hectáreas, tenemos 10.000 castros, que son restos prehistóricos, prerromanos, por lo menos, de población. Es decir, que teníamos una entidad de población cada 300 hectáreas en Galicia. Es decir, llevamos miles de años manejando el territorio de forma muy intensiva. Eran grupos familiares que en esas 300 hectáreas, pues, quemarían un trozo, en el otro cazarían, en el otro harían agricultura, en el otro tendrían ganado. Es decir, que en Europa todo lo que tenemos es no tan extremo como en este caso Galicia, esa densidad de población, pero desde hace ya miles de años es una interacción entre la actividad humana y el ecosistema y el medio ambiente. Entonces muchas veces se cometen errores cuando se pretende conservar un determinado paisaje, un determinado ecosistema, una determinada formación, y no se da cuenta de que eso es el resultado de una actividad humana que había detrás, y que si esas personas desaparecen, va a desaparecer ese bosque, porque se cortaba de aquella manera, en aquellos momentos, va a desaparecer ese paisaje de cultivos en ladera, porque la gente se va a ir, entonces te vas a quedar sin esos bancales. Hay que ser conscientes de que el habitante del rural juega un papel muy importante, lo que es la Red Natura, ¿no? Y tener esa sensibilidad y ser conscientes de eso, ¿no? El abandono no es una opción. El abandono del territorio acaba en incendio forestal, y acaba siendo el incendio y el fuego el que gestiona el territorio. Tienen que seguir siendo las personas, y todas las políticas de conservación de la Unión deben de tener en cuenta esa variable, la variable del ser humano que está en el territorio y lo gestiona con su actividad, no de ahora, sino de hace mucho. Y si se quiere conservar lo que hay ahora, es conservar lo que había ayer y lo que había anteayer, que venía de ese trabajo, ¿no? Entonces es fundamental meter en la ecuación a la actividad sostenible, por supuesto, pero hay que tener en cuenta las personas y las actividades que produjeron eso que hoy disfrutamos, y que si queremos tenerlo hacia el futuro, pues si queremos el agua, tenemos que querer tener la fuente también y conservar la fuente. Muy bien.
¿Y cómo contribuye la PAC a la conservación de las especies que se encuentran en situación de peligro de extinción? De forma muy importante, hay ejemplos muy claros, no sé. El fomento de razas autóctonas, ¿no? Todas estas medidas que tienen ahí asociadas. Efectivamente, puede ser, esa es una vía, el fomento de las razas autóctonas, de variedades locales y también de determinadas acciones. Por ejemplo, el caso de la butarda en España, en Castilla, de cómo se llegó a un acuerdo con los agricultores para que no hicieran determinadas tareas en determinada época del año porque estaban nidificando en el suelo las aves y no se las veía. A lo mejor si pasa con una cosechadora, pues y se evaluó eso económicamente, se compensó al agricultor y se creó una simbiosis en la que la especie se conserva, el agricultor no pierde y el agricultor pues ve con simpatía a estos animales porque sabe que son recursos. Como ese ejemplo se podían poner cientos, es decir que la PAC sí se está preocupando de integrar esas variables para compatibilizar poblaciones y mejoras puntuales en zonas para que puedan aterrizar las aves migratorias y buscar... Se podrían poner miles de ejemplos en los que la PAC ya está sobre el terreno con medidas y en colaboración con las personas que trabajan en el campo, que son los verdaderos gestores del medio natural. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado todos los temas que teníamos que tocar para este copodcast, así que no sé cómo lo ves. Si yo creo que nos queda emplazarnos para el siguiente. Emplazamos para el siguiente y seguiremos aquí. Y nada, pues eso, ¿no? Muy bien. Venga, pues nada, un saludo a todos, espero que lo hayáis disfrutado y hasta el siguiente. Hasta el siguiente, un saludo. Chao, chao.